Una vez más, amigos, muy buenas noches o muy buenos días. No sé en qué horas ustedes podrán ver este video. Gracias por acompañarnos cada semana con nosotros para aprender de la palabra de Dios y para poder enseñar a otros que vengan a los pies de Cristo. Realmente estamos agradecidos a todas las personas que puedan ver este video cuando usted pueda, cuando usted disponga, pero sí lo pedimos, hágalo antes de ver este tipo de enseñanza. Órele al Señor para que Dios los bendiga, Dios los abra. Yo sé que es bastante difícil a veces de encontrar a un discípulo y enseñarlo lo que hemos estado enseñando. En primer capítulo habíamos visto de confirmar, de ir, de acercar donde ellos, y ahora estamos viendo, ¿no? Con el segundo capítulo estamos viendo de que cómo las personas pueden tener su relación con Dios, cómo las personas los pueden adaptar, ¿sí? Así que tienen que ustedes enseñarlo esa parte diciéndolo que tienen que las personas tienen que afirmarse en lo que es el Señor, tienen que irse afirmándose en los caminos del Señor. Así que estamos muy agradecidos. Yo sé que ustedes están formando allí y nunca deje de orar por sus discípulos, nunca deje de orar por las personas que estás enseñando, siempre estén acompañando en oración, siempre estén enseñando, leyendo la palabra del Señor. Yo sé que a esas alturas usted ya tiene un discípulo, y si todavía no lo tiene, por favor, córrele, abrázale y al Señor diga, Señor, yo necesito producir, porque el reino de los cielos es producir, multiplicar, crecer. Así que vamos para adelante, queridos hermanos, así que vamos y con mucho entusiasmo, ¿sí? Y ahora estoy acompañado con mi querida esposa María, y otras veces estar acompañando con mi hija Micaela, y espero que usted también esté acompañado con alguien para aprender esta palabra del Señor. Hoy vamos a ver lo que es pecado, ¿sí? Y lo que quiere decir pecado, y vamos a poquito entender qué es pecado, cómo podemos confrontar con este pecado. No quiere decir que las personas que ya convierten al Señor, ya están afirmando en el Señor, quiere decir que está libre de todo pecado. Así que es muy importante enseñarlo estas partes, cómo ganar, cómo ganar el pecado, la tentación, cómo estar seguros de lo que Dios me va a perdonar, lo que yo hice. Y otra semana le vimos de qué estamos salvos, ¿no? De la condenación, de la muerte eterna, estamos salvos en eso y estamos esperando la venida de Jesús. Eso debías haber explicado a su discípulo de una manera trascendental. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué hacemos las cosas diferente al mundo? ¿Sí? Porque nosotros somos salvos de la muerte eterna. Pero hoy vamos a ver poquito del pecado. Para eso voy a compartir la pantalla para que ustedes también puedan leerlo, ¿ya? Aquí, ¿sí? Vamos a ver como etapa número 2 a afirmar al creyente en Cristo. Estudio número 3, tema es el pecado, un problema con solución. O sea, el pecado realmente tiene problema, pero también tiene solución, ¿sí? Aquí tenemos algunos objetivos, actividades. Realmente el objetivo de este es que su discípulo entienda cómo lidiar con el pecado mientras vive en la tierra. ¿De acuerdo, hermanos? Como está escuchando el fondo de esta canción, yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de la muerte, pero yo soy hijo de Dios. Hoy vamos a aprender cómo lidiar con esa trampa del enemigo, cómo lidiar con ese problema que nos aqueja muchas veces, ¿no? Algunas actividades que debes de realizar: salude a su discípulo, pregúntele qué nuevas experiencias ha tenido al comenzar a formarse como un discípulo de Jesús, con mucha delicadeza, ¿no? Siempre tome un tiempo muy considerable, así que yo siempre estoy diciendo también por tema de que a veces hay personas que ahí tienen espíritu de celo, de espíritu de confusión. A mí me gustaría que un varón evangelice a un varón
y una mujer a una mujer. Por eso Dios creó los géneros, ¿no? Traten de hacerse eso y mismo género para que de pronto una llamada no diga, ¿por qué estás llamando a tal persona? No, sino que traten de hacer por ese lado también, ¿no? Tome tiempo para orar con él, siempre hemos dicho que siempre tome tiempo para orar con él. ¿Para qué? Para que pidan al Señor que abran la puerta, que mueva, que multiplique a los discípulos, ¿sí? Debemos tomarse tiempo también. Déjale que hoy aprenderá acerca de cómo mantenerse alejado del pecado, agradando a Dios. Diles, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy día? Así como yo les dije de antes, ¿no? Nosotros ya no somos esclavos de pecado, de maldad. ¿Y cómo vamos a agradar a Dios, no? Y entonces eso vamos a ver y dígale, sabe que este estudio va a ser muy interesante, ¿no? Se puede compartir con discípulos cómo usted ha lidiado con el pecado. Si lo puedes, hazlo. Si lo puedes, hazlo. Si de pronto tuvo algún pecado, alguna cosa que no quería dejar después de venir a pies de Cristo, de pronto usted era enojaba más rápido, alguien le hablaba mal, criticaba, pero ha sido muy difícil dejar en eso. Cuéntalo, no más de 3 minutos. Siempre yo le pongo tiempo, no le vaya contando una historia larguísima, ¿no? Porque un recién persona que está confirmando en el Señor, de pronto le puede ver una forma traba ahí, así que no tome mucho tiempo en ese parte, ¿sí? La palabra introducción, ¿qué es para usted el pecado? Sí, yo quisiera que esperen un ratito la respuesta, pregúntele a la persona, ¿qué es para usted el pecado? ¿Sí? Quizás algunos responderán de distintas formas y algunos dirán, algo que no le gusta a Dios, no sé, no, pero escúchalo, es muy bueno escucharlo para que ellos mismos se reconozcan que es pecado. Algunos defienden como el pecado a todo pensamiento, palabra, acción que va en contra, quebrantante la verdad de Dios, ¿sí? Algunos piensan que el pecado es todo lo que va contra Dios. También sí, realmente sí se afina con lo que sería nuestro propio pensamiento ser pecado. El significado bíblico de la palabra pecado es errar en blanco, es equivocar, no dar lo que Dios dice, es realmente, eso es el pecado, es decir, no acercar con nuestra conducta en lo correcto o lo bueno establecido por Dios para nuestros bienestar. Con tales conductas, errores o pecados, ofendemos a Dios y nos causamos daño a nosotros mismos, a nuestro prójimo. Quizás esto es el problema más grande que nosotros tenemos. Yo siempre he dicho, alguna vez le conversaba con alguien, le decía, mire, si tú tienes 2 hijos, no le gustaría que tu hijo le haga a lo contrario lo que tú digas, o si le dices, le ordena algo, le gusta que le hagas, y si no lo haces, tu corazón se entristece. Así es nuestro Dios. Enséñalo de esa forma, si es que son padre de familia, una madre de familia, o quizás es un hijo, enséñale de esa forma. Miren, nuestros padres terrenales nos gusta que le hagamos las cosas bien, aunque es difícil de hacerlo, si vamos por ese lado, ¿no? Quizás nos preguntamos ahora, ¿qué soy cristiano? ¿Tengo alguna relación con el pecado? Yo les pregunto en este momento a ustedes, ¿de pronto usted tiene alguna relación con el pecado? Ustedes se contestarán de pronto, no sé, sí o no, o no sé, pero si tiene alguna relación con ese pecado, que si ese pecado está atormentando, que siempre está recordando, siempre quiere llevar allá, así que vamos a dejando, vamos haciendo un lado, porque nosotros ya no somos esclavos del pecado ni de la muerte, sino somos hijos de Dios. Así que en esa forma, por favor. Vamos a viendo, siguiente lámina, dice la palabra. Primero, estar convencido del arrepentimiento de mis pecados. Ahora usted es salvo, debe tener claro 2 cosas, ¿sí? Debes tener muy claro que estás arrepentido de tu pecado. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentir realmente es no volver a hacer lo que yo hice o lo que me hice mal, no volver a hacer, ¿sí? Recuerde que Jesús dijo a la mujer encontrando en un pleno acto de adulterio, la gente comenzaba a empedrarse y Jesús se acercaba con tanto cariño. Él les dijo, si alguno de ustedes no tiene el pecado, lance primera piedra, ¿no? Entonces todos no lanzaron una sola. Y Jesús decía, acercaba con esa cara de amor, con ese mano amoroso, y dijo, no te han juzgado, hijo.
yo tampoco te juzgo, pero ve, no peques más. Yo estoy seguro que esta mujer sintió en su corazón ese amor de Cristo y nunca más volvió a hacer ese tipo de pecado. Así que realmente el arrepentimiento es lamentar de lo que se ha hecho y ya no volver a hacer. Entonces, ahora estoy salvo, ¿no? Y ahora en el mundo, cuando todavía no venía por los pies de Cristo, debe haber algunas cosas que hice mal, pero ahora estoy arrepentido y estoy en pies de Cristo, debemos decir, ¿no? Debe estar seguro que se ha arrepentido de sus pecados. Hechos 3:19. En nueva versión dice así más o menos. Por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntense, vuélvanse a Dios. El apóstol Pedro está predicando, diciendo así, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, ¿sí? Entonces, apóstol Pedro, levanta y comienza a predicar diciendo que ustedes deben de arrepentirse y volverse a Dios para que nuestros pecados sean borrados, ¿sí? Pareciera que Dios tiene escrito todas las cosas ahí lo que el ser humano se ha hecho. Pero si usted viene a pies de Cristo, si usted se arrepienta, si usted se volvió, esos pecados es borrado, si debe de explicarse, ¿no? ¿Qué es arrepentirse? Igual pregúntale un poco, ¿no? Para ver qué es lo que dice su discípulo. No ocupe tanto tiempo hablando sobre usted, sino pregúntale un poco qué es arrepentirse, ¿sí? Un concepto sencillo de arrepentimiento es sentir un profundo dolor por las cosas malas hechas, acompañado de sincero deseo no volver a hacer, ¿no? Recuerde que de pronto alguna cosa hizo mal y usted siente mal por ello que no haber hecho, y yo estoy seguro que no se va a volver a hacer ni más. Así que así debe de serse el arrepentimiento de profundo de su corazón, ¿sí? Entender de lo que está diciendo mal contra Dios, lo que usted escuchó en estas partes de estudio, al momento de confirmar, al momento de acercar a Dios, al momento de tener contacto con el Señor, usted tuvo un conocimiento de lo que no hay que hacer malo y ahora usted se arrepiente de eso y vuelve a ser una persona que quiere hacer cosas nuevas, ¿sí? Deseo de vivir alejado de Dios, no es alejado del pecado, pero deseo de vivir alejado del pecado. Primera de Pedro 4:2. Sí, primera de Pedro 4:2. Léalo ese texto y quisiera que usted comparte ese texto y no sé si es que usted tiene capacidad para poder que regale una Biblia a su discípulo para que él pueda manejar la Biblia, ¿no? Es muy importante que usted diga, léalo ese texto, leemos, no, léalo, yo le escucho para ver qué le dice, ¿no? Primera de Pedro 4:2 dice que para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Todo lo que hacemos de aquí para adelante debemos vivir bajo la voluntad de Dios, no conforme al deseo de nuestros carnes, ¿sí? Por eso es importante que usted haga leer a su discípulo, ¿sí? Parte 2. El pecado es un problema latente. Realmente este es un problema bastante fuerte. Pero si le dice, ¿no? Jesús decía, yo he venido a buscar a los enfermos porque el sano no necesita médico. No quiero decir que es bueno pecar, no, estoy queriendo decir que el pecado es un problema latente, por eso Jesús vino a salvar, a perdonar. Y lo que nosotros tenemos que es enfrentar como grandes soldados de Cristo ante ese tan problema grande que nos genera realmente a los cristianos, ¿no? Como literal dice, algo que todo creyente debe tener claro es que el pecado siempre estará acechando su vida, ¿sí? Siempre estará dando problemas, siempre estará molestando allí para que no le pueda crecer, siempre querrá aplastar, siempre querrá hacer cosas que usted quiere hacer bien para el Señor, pero eso no lo permitirá. Hebreos 12:1, mire lo que dice. Por tanto, nosotros también teniendo
en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿sí? Despojamos de todo pecado, dejamos todo pecado, vamos a correr hacia adelante con fe en Dios, ¿sí? Para alcanzar la misericordia de Dios, ¿sí? El conocer a Cristo nos aleja de pecado de mí, más bien me obliga a mí a mantenerme alejado del pecado, ¿sí? A nosotros conocer a Cristo nos obliga a que vivamos alejados del pecado. Yo siempre los digo, ¿no? En primera lección habíamos visto que Jesús visitó a los pecadores, visitó y de pronto ahí estuvo con ellos, de pronto vendrá ese conocimiento. ¿Y por qué Jesús estuvo ahí, no? Con los pecadores? Porque Jesús ya sabía que podía vencer ese problema, podía vencer todo, porque él tenía autoridad, pero a nosotros también ha dado autoridad. Enséñalo si usted seguro estás que puedes vencer todas las tentaciones que haya y no eres capaz de caer en ese pecado, reúnele con esas personas, conversa, lo puedes enseñar, ¿no? Pero de repente, si eres débil, aléjalo de toda tentación, de todo pecado que nos puede molestar, que nos puede obligar que nos metamos en pecado. Así que debes enseñar que se aleje de ese tormenta, de ese mal, ¿sí? Aunque su corazón ha sido cambiado por Dios, su carne seguirá bajo la influencia del pecado. Romanos 7:18. Aunque en nuestros corazones realmente está Dios, ha cambiado en muchas cosas, tienes más sensibilidad ahora. Ahora cuando piensas en Dios tienes nuevas decisiones, nuevas vidas, pero nuestra carne nos va siempre a influenciar al pecado. Siempre nos va a molestar, siempre nos va a llevar a que queramos hacer lo que nosotros no queremos hacer. Por eso es importante decirlo. ¿Por qué? Por eso es un problema. Por eso es lo que tenemos que afrontar. Porque si al momento de creer en el Señor ya fuéramos al cielo, entonces fuera diferente. No, mientras vivimos en esta tierra vamos a tener el problema. El problema sí va a estar allí, el problema del pecado. El carne va a insistir, pero dígalo a tu discípulo, entrégalo cada día su vida al Señor, su carne al Señor, piénsalo en eso. Cosas así, explícalo de la mejor manera, ¿sí? Esta realidad crea una lucha entre el Espíritu de Dios guiándome a su santo y la carne inclinándome al pecado. Gálatas 5, 16, 17, ¿no? Que esas muchas personas de ese versículo saben de memoria, ¿no? Porque el deseo de la carne, vamos a leer mejor porque realmente me olvidé de ese texto ahorita, porque vamos a buscar Gálatas 5, 16 y 17. Yo necesito también que usted estés con su palabra de Dios y busques en su Biblia, subrayele y memoricémoslo ese versículo que es muy importante. Siempre estoy diciéndole que es muy importante memorizar la palabra de Dios para poder enseñar a otras personas, ¿sí? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, ¿sí? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, ¿sí? Aunque dos cosas existen ahí, tanto deseo de la carne, tanto el espíritu, pero nosotros cristianos, los hijos de Dios, debemos andar según el espíritu, ¿sí? Aunque un deseo y una confrontación y un problema asomen algo, algo que usted está pensando, algo que usted está diciendo, pero también viene el deseo del espíritu. Usted decídalo por el espíritu, porque eso nos va a cambiar, eso nos va a llevar adelante, eso nos va a dar victoria y sobre todo recompensa de parte del Señor, ¿sí? El confesar los pecados, para número 3 dice, el confesar los pecados es el medio para mantenernos libres, ¿sí? Muchas veces, la verdad, en seres humanos con este problema del pecado, siempre estamos
a enojarnos, pasarnos de la raya por lo más que queremos, hacer las cosas bien, pero el carne nos lleva, pero el espíritu nos clama y el espíritu nos dice, mire, recuerda que tú equivocaste. Por eso muchos cristianos hacemos de noche o de mañana, levantamos, decimos, Señor, perdónanos. Algo me viene en la mente, no sé si a usted le ha pasado, ¿no? Siempre tu pensamiento está, Señor Dios, perdónanos, porque Él es santo, Él es justo, Él es puro. Aún los mejores hombres, mejores mujeres que estaban junto con Dios, a veces se equivocaban, por eso siempre reconocían, ¿no? Y siempre se le debe reconocer el pecado. Frente a esta realidad, la Biblia, en el libro de Primera de Juan 1:2 declara dos verdades. Estas dos verdades son: Dios no desea que peque, ¿sí? Dios nunca lo desea que sus hijos pequen. Pero según este versículo dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es el anhelo de Dios y no caigamos en pecado. El anhelo de Dios es que nosotros no pequemos, no cometemos errores, no caigamos en mismos errores, ¿sí? El anhelo de Dios es eso. Pero vamos a seguir viendo. Literal B dice que si peco, Él tiene un mecanismo para hacernos volver a su comunión. La ventaja de aquí es que Dios no es que dice, ya pecaste, bueno, ya fuiste, bueno, me anda pateando. No, no. Dios da siempre otra oportunidad para volver a comunión. Siempre debemos entender, ¿no? Por eso en el siguiente párrafo dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para compadre a Jesucristo el justo. Pero este versículo debemos utilizar como un instrumento, no para justificarnos del pecado. Si usted tiene conciencia de lo que estás haciendo pecado, no lo haga, por favor, y explícalo eso, que no debe caer en el pecado. Pero si alguna vez, por alguna razón, por alguna cosa, por pasarlo alto, por olvidarnos algo, o por consecuencia de la carne, o por dejar caerlo, nosotros tenemos un abogado, Jesucristo justo, que nos perdona, que en nombre de Él podemos decir, Señor, perdona, ¿sí? La obra de Jesús en la cruz solo fue por los pecados cometidos, sino, a ver, la obra de Jesús en la cruz no solo fue por los pecados cometidos, sino por aquellos que podríamos cometer. Bendito sea el Señor, ¿no? Jesús, por su muerte en la cruz, se convierte en nuestro abogado e intercesor y puede lograr al Padre y perdón para nuestros pecados. Imagínate Jesús colgado en la cruz. Allí me acuerdo una palabra que decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús diciéndolo, sufriéndolo del dolor. Jesús sufriéndolo de ese trago bien amargo que él decía, ¿no? Y dijo, Padre, perdónanos. Es un abogado realmente justo, el que abraza, el que te dice, y cuando quizás nosotros equivocamos, Dios dice, papá, perdónanos, porque sé que este hombre sabe, el Jesús conoce tu corazón. Pero de eso no lo abuses, no lo abusamos. Enséñalo que su discípulo no debe de abusarse de eso. Más bien debe de tratar de lo más posible de no pecar. Pero si un caso se cayere, si vienes humillado ante Jesús, Él es un defensor ante el trono de Dios y te perdona tus pecados y te tienes nueva oportunidad para tener comunión con Jesús, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para lograr ese perdón y restaurar mi relación con Dios? Muchas veces, cuando tú caes en pecado, ya vendrá el enemigo a decirte, señalarte, decirte, mire, tú dijiste que eres cristiano, no ves lo que has hecho. Ya atacará el enemigo a decirte, mire, tú hablas bonito, pero no sirves de nada. Ya dirá de pronto el enemigo, mire, tú que dijiste que amabas a Dios, ahora ya no puedes. Así que no quedes en esa trampa, no quedes sentado. Quizás no tienes esperanza, tenías esperanza de no pecarlo, pero caíste. Pero recuerde que Jesús es tu abogado. Pero tú también tienes otra alternativa. Primera de Juan 1:9, deberíamos memorizar este versículo. Todo cristiano, sí, todo cristiano. Sí, todo cristiano debería memorizar este versículo. ¿Cuál es el paso a realizar según este versículo? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel
para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda la maldad. Así que lo más importante es que no quedes diciendo, lamentando que ya pecaste, sino debes de confesar el pecado, levantarlo, decirlo, Señor, yo sé que me pequé. Recuerde siempre, enséñale a los discípulos del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se fue, se despreció del padre, cuando regresó con corazón humillado, ese padre le abrazó y le dio todo lo que tenía que darlo. Así es nuestro Dios cuando nosotros regresamos y confesamos nuestro pecado. Más abajito dice, es decir que inmediatamente después de pecar debo ir ante Dios, debo ir ante Dios y confesarlo a Él mis pecados y pedir perdón, ¿sí? Decirlo, Señor, me equivoqué, perdón. Pero debe de ser de corazón. Y algunas cosas es necesario confesar esos pecados ante un líder cristiano para recibir ayuda para salir de ese pecado y no volver a caer en él. Eso se estarás preguntando aquí. ¿Y qué quiere decirlo? ¿Sí? Hay muchas veces que usted debe ayudar, confesar, de pronto estás haciendo mal, de pronto no te puedes salir, debes de pedir ayuda a un líder cristiano, a un pastor, a un consejero. Por eso en las iglesias tenemos consejería, ¿no? Usted simplemente hace una cita con el pastor y el pastor designa a cualquier líder y cuando ven las palabras que son graves, el mismo personalizado atiende porque el deber de los líderes es eso. Así que no debemos ahogarse en eso. Siempre es bueno confesar en Dios, en algunas ocasiones también pedir ayuda a un líder cristiano que sea capaz de guardarse, de ayudar a salir de este problema que es el pecado. ¿Sí? Por eso cuando alguien, su discípulo, está llevando, recuérdalo siempre en nuestra congregación, nuestras reuniones, nuestra célula. Vaya siempre usted guiado por ese, también por una denominación, por una iglesia, por pastor, por los líderes, por todo ello, ¿sí? Entonces, así que es muy importante esa parte también, ¿no? Y como hemos llegado a la conclusión de este tema, ¿qué significa ser salvos? Conclusión, en el Padre Nuestro, Jesús pidió al Padre, no nos dejas caer en tentación, mas líbranos de mal. El deseo de Dios que no pequemos, pero si tal cosa ocurriese, hemos conocido el mecanismo para alejarnos del pecado y volver a Dios, como Él es el arrepentimiento y confesar esos pecados. Nunca deje de hacer de esto un hábito diario en su vida. Solo hace de mantendrá libre de poder del pecado y su vida irá siendo cambiando cada día más. ¿Sí? Solamente llegando a Dios, teniendo intimidad a Dios, haciéndolo práctica la confesión y acercamiento a Dios, nuestra vida seguirá cambiando cada día. Algunas recomendaciones, tareas espirituales para esta semana. Pida a su amigo que vuelva a leer y ser posible memorice 1 de Juan 2:1. Siempre es bueno memorizar la palabra de Dios, memorícelo para que alguna vez vas a tener que hablar sin Biblia. Quizás olvidas teléfono en tu casa y la Biblia peor olvidaste, así que de pronto toca conversar con alguien, saca la armadura de su mente y lo que está en su mente jamás le robará a nadie. Así que por eso es importante memorizar. Pida a su amigo que se mantenga orando por sus familiares y amigos que desearía que participen de tiempos similares, que además debe comenzar con uno o varios de ellos la etapa de contacto, o sea, de ir el primero. Dígale a su discípulo, mire, tú eres capaz para ya comenzar a hacer. Insístalo, así yo como estoy insistiendo a ustedes. Insístalo, tú ya puedes, realmente puedes decir que Jesús vino a buscar cuando está en soledad. No sé si acuerdan el primer video cuando puse ese videito que decía que Jesús venía a buscar al Mateo, que era publicano, Jesús estaba con los pecadores, y Jesús hoy también está con usted.
Jesús también quiere visitar a su familia, insístalo en eso, ¿no? Manifiéstale que el deseo de usted podría acompañarle a visitar o reunir virtualmente con esas personas. Si él puede, si es que él le da esa confianza de reunir, pueden hacer una organización. Ahora la tecnología realmente ha rebasado bastante, puede hacer una pequeña reunión por Zoom, por Meet, por otras plataformas, ¿no? Usted puede reencontrarse, así que también ofrezca su acompañamiento, ¿sí? Asegúrenle que usted va a estar orando para que Dios les ayude en este proceso. Hermanos, este es el último del tema del capítulo 2. Así que con esto terminamos la segunda etapa, que es afirmar. Cómo lo que debemos yendo afirmando en el camino del Señor, ¿sí? Bueno, tenemos otro más próxima semana, ¿no? Probablemente tenemos otro estudio que es afirmar, estaremos viendo el próximo semana, estaremos viendo, ¿estás seguro que tienes a Cristo? Es un tema muy importante, pero esta semana hemos visto esto, así que Dios los bendiga, Dios les guarde. Espero que veas este video y si es que puedes compartir, compártelo. Y si tienes alguna pregunta, sugerencia, pregúntale en nuestro canal Pastellitas con Hermano Luis Enrique. Después de terminar estos pequeños estudios, estaremos subiendo otros videos más cortos para que pueda entender, para que pueda capacitarlo. Compártele, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos a todos los que están viendo de Familia Guamán Logro. Le amamos en el Señor como familia a ustedes, aunque no lo conocemos, no lo vemos, pero te deseamos lo éxito. Nunca quedes plantado en el pecado. Si es posible salir con Cristo para adelante, muchas bendiciones. Hasta la próxima oportunidad. No se olvide más abajo poner algún comentario y si le gustó, póngale ahí, si me gustó este video y ore también por nosotros. Que Dios los bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima oportunidad.